Sonoro. Paula Markovich y la lucha entre lo real y lo cinematográfico. Este mes de agosto de 2023, la cineasta y escritora Paula Markovich, una de las creadoras más importantes en el cine mexicano contemporáneo, será la invitada del ciclo Conversando con nuestros cineastas, organizado por la Cineteca Nacional. Por esa razón, creímos importante revisar no solo la filmografía de Markovich, sino también las ideas y los sentimientos que tiene alrededor del cine y de lo que significa hacer cine. Por otro lado, las ideas de Markovich alrededor de lo que es real, de lo que es ficticio y del poder de la cámara también nos interesan, no solo porque serán parte de lo que ella misma exponga en Conversando con nuestros cineastas, sino porque a través de esas ideas su cine ha construido un sello personal y profundo. ¿Qué mejor que platicar todo esto con Paula Markovich en persona? Ella es nuestra invitada en este episodio del podcast Cine Garage, y con ella hablaremos del cine mexicano, del cine que ella quiere hacer, de cómo ven el cine las nuevas generaciones y del estado del cine latinoamericano a estas alturas del siglo XXI. Platiquemos entonces con Paula Markovich, ganadora del Oso de Plata por su película El Premio y guionista de clásicos del tamaño de Temporada de Patos. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Paula Markovich, me da muchísimo gusto. No sé si te acuerdas, tú y yo ya hemos platicado, no en el podcast, ya te había yo entrevistado un par de veces. Me gusta mucho tu trabajo y me gusta mucho que estés presente en el podcast Cine Garage para hablar de tu cine. Ahora voy a tratar de llevar la conversación hasta allá, más allá de enlistar las películas, para hablar de lo que tú consideras cine, porque creo que lo que vas a exponer en el libro y lo que se va a platicar en la Cineteca a propósito de tus películas va a estar muy, muy interesante. Entonces, antes que nada, Paula, mil gracias por aceptar esta plática y bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Bueno, muchísimas gracias a ti. Sí creo que hemos platicado antes y buenísimo, me encanta la oportunidad de conversar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Pues vamos a darle por donde yo creo que hay que empezar, que es El Premio, tu primera película, tu ópera prima, porque creo que lo que está pretendiendo la Cineteca, lo que van a realizar en Conversando con nuestros cineastas es justo eso, revisar las ideas que había antes, las ideas que hay ahora, y a mí me gustaría que la gente tuviera en contexto una película tan interesante, tan cálida, tan propositiva como lo fue el Premio. No sé qué tan aburrida estés de hablar de esa película. Espero que no mucho, porque te voy a preguntar lo obvio. Quiero que le cuentes a la gente cómo una historia tan de tu vida, pero al mismo tiempo que no es tan autobiográfica, acaba convirtiéndose en una película que, si bien está contextualizada en un momento muy preciso de la historia, en particular de la historia argentina, acaba lanzando un discurso más que universal, ¿no? Prácticamente personal para la gente que la pueda ver. Recuérdanos un poquito de lo que pasó con El Premio y cómo es que esa película alcanza a ser reconocida en un festival tan importante y que aquí en Cine Garage queremos tanto, como es el de Berlín, Paula. ¿Se puede todavía hablar del Premio? Claro, por supuesto. De hecho para mí tiene muchísima vigencia. Justamente ayer se presentó la película en San Clemente. Ya la habíamos presentado allá hace mucho, pero ahora hay un festival allá en la costa y fueron todos los niños que hoy son jóvenes, wow. Que hoy, los que eran los niños que hoy son jóvenes. Paulita Herzog es madre. Bueno, fue muy emocionante. Es un lugar que para mí es muy expresivo e incluso te decía que tiene mucha vigencia por varios motivos la película para mí. Por un motivo, por muchos motivos, diría tres fundamentales. Uno es que planeo hacer otra película en San Clemente. Es un paisaje que para mí es enormemente expresivo.
Es como esos lugares que me hablan todo el tiempo, me hablan, ¿no? Entonces, bueno, es eso, y me hablan de un contexto social que tampoco lamentablemente ha perdido vigencia, que es la amenaza del fascismo, el fascismo latente, ya no con la misma forma, ya no tan obvio, pero a veces sí, sigue habiendo crueldad social, sigue habiendo... eh, sigue habiendo despotismo, y cada país con su estilo, o sea, digamos que cada país tiene sus problemas. En Argentina la incidencia del fascismo europeo, el fascismo, el nazismo incluso, el fascismo, esta cosa de descartar al otro, de volverlo nadie, ¿no? Está en una crisis muy fuerte Argentina. Entonces, digamos que el premio tiene una extraña vigencia, una parte buena en el sentido de que los niños han crecido y son jóvenes, y una parte terrible en el sentido de lo que habla la película no ha pasado, no se ha acabado, ¿no? Otra razón por la que tiene mucha vigencia para mí este tema es porque estoy haciendo una reedición de la película, tomando Ok. un enfoque menos narrativo y más poético, porque había un montón de materiales que quedaron fuera de la narración, bellísimos, porque a mí de alguna manera el entorno, como te digo, ese paisaje desolado, gris, a mí me parece un espejo de mi alma. Entonces vuelvo una y otra vez a ese paisaje, ¿no? Y dentro de ese paisaje, el contraste entre la languidez de ese paisaje y la plenitud expresiva de la infancia es algo que también estoy trabajando. Mi película más reciente, estoy terminando la postproducción, se llama Ángeles, y es sobre dos niñas. Entonces el tema también para mí tiene mucha vigencia, el tema de la infancia, sobre todo de las niñas mujeres, como seres, como el niño no como un ser ignorante o edulcorado, sino como un ser misterioso y salvaje. Es como un recién llegado al planeta al niño. Entonces le asombra las cosas que a nosotros deberían asombrarnos, pero ya nos acostumbramos. Entonces, esa mirada de la infancia también tiene mucha vigencia en mi trabajo. O sea, sigo reflexionando sobre los temas del premio, sobre esos paisajes, sobre esa realidad y sobre la infancia. Que yo, permíteme que te dé mi apreciación de lo que recuerdo del premio. Es una película que sí reviso, pero que la tengo muy alojada en la memoria, justo porque me gustó esa primera experiencia, ¿no? No he querido tocar esa memoria. Y para contextualizar a la gente que nos escucha, el premio cuenta la historia de una familia desintegrada, todo centrado a través de la mirada de la hija de esta familia, ¿no? El padre está desaparecido, estamos en plena dictadura militar en Argentina, y la madre está tal cual escondida en un poblado lejano con la hija, a la que le obliga a mentir para poder, ¿no?, seguir escondidos y escondidas más bien donde están y poder vivir, en muy pocas palabras, ¿no? Y ahora que hablas de la mirada y de la idea de la infancia, un poco lo que pone en peligro y en cuestión y en perspectiva sobre los peligros del nazismo, del fascismo, ¿no?, de estas políticas ultra radicales, completamente inhumanas, y el propio bienestar de su familia, es esa mirada infantil, esa mirada de yo soy nueva en este mundo, entiendo lo que mi madre me dice, pero no comprendo lo que ocurre alrededor. Y en medio de esa mirada infantil y de la tremenda situación en donde esta niña está ubicada, vienen todas las preguntas que la película lanza alrededor de lo que nos acabas de decir, ¿no? Entonces, yo quería contextualizar a la gente sobre eso, pero ahora va una pregunta extra, Paula. Si no mal recuerdo, el premio se presentó en un par de festivales muy cercanos, y en uno de ellos tenía una especie de añadido
especialmente hacia el final en la edición. Y ahora que me dices, la estoy reeditando porque necesito una versión más cercana a lo poético, digo, pues bueno, entonces, más allá de que desafortunadamente el tema sigue vivo y la circunstancia que viven tus personajes está ahí, tanto en el Cono Sur como en el resto del mundo, lo cual es una pena gigantesca, ¿no? Que las derechas estén levantando la cara con tal descaro. ¿Ha cambiado tu percepción del cine y por eso necesitas este acercamiento a lo poético? ¿O qué podemos esperar de esta nueva edición del premio, Paula? No, fíjate que estoy trabajando con una editora joven muy talentosa que se llama Dafne Macías, y estamos muy entusiasmadas. El tema de la reedición es que yo a veces siento que, digamos, en el teatro es diferente, en el teatro siempre va cambiando y es normal. Claro. En el cine hay una especie de costumbre a que un producto se cierre. Y yo creo que muchas veces, en realidad lo que estoy haciendo no es una reedición del premio, estoy haciendo una obra nueva. Estoy haciendo una obra nueva inspirada en el premio. Ok. Que inclusive probablemente va a tener un nombre nuevo y se llama La Creciente. Y al mismo tiempo estoy trabajando, te digo, el tema de la infancia y el tema de la infancia como una, no como víctimas, sino una infancia Claro. desenfadada, resuelta, una infancia poderosa, que es donde está la esperanza, ¿no? Ese tema sigue muy vigente para mí, entonces estoy haciendo, al mismo tiempo que estoy no reeditando, sino haciendo otra obra inspirada en el premio, al mismo tiempo estoy haciendo una nueva película enfocada en las niñas, en dos niñas también, exactamente igual. Esta vez niñas que resisten a la miseria. O sea, no, el gran antagonista esta vez no es la dictadura, sino la miseria, el abandono, el olvido, la orfandad. Pero ellas son muy enérgicas resistiendo eso. Luego también estoy como buscando algo que le puse un nombre a esta búsqueda, que es decolonizar la mirada. Siento que lamentablemente, a veces en Latinoamérica, hacemos un cine que los europeos quieren ver de nosotros. Es decir, confirmamos la mirada que ellos tienen de nosotros, porque los festivales más importantes son europeos y ahí es donde se legitiman o no las películas. Entonces nosotros tendemos a confirmar una visión de seres sin singularidad un poquito, es decir, de personajes que solamente son su problema. Te pongo un ejemplo, no sé, si hablamos del narco, si hablamos si hablamos de la trata, de la miseria y todo, los personajes parecen solamente víctimas, atravesados por esa circunstancia. Y a mí, digamos, como mi experiencia es que las circunstancias nos condicionan, nos moldean, pero no nos definen. Somos libres y somos salvajes. Entonces yo y sobre todo creo que la alegría es revolucionaria. Siento que, por ejemplo, no entiendo por qué el cine mexicano suele ser un retrato de seres tan tristes y siendo que es una sociedad alegre, explosivamente alegre, celebra con una ironía acerca de la muerte, acerca de la desgracia, es de una sabiduría, es una sociedad alegre. Entonces, siento que estoy buscando en mis películas la alegría, el desenfado. Siento que la alegría es muy triunfante, la alegría se impone, la alegría gana. Entonces, esa es la búsqueda en la que estoy en este momento en mis películas. Ok, y sobre esa búsqueda y sobre el hecho de que estés armando esta otra experiencia alrededor del premio con una editora muy joven, ¿tiene que ver también un cambio generacional en cómo estamos haciendo el cine? Déjame tratar de explicar. Puede ser que esta otra mirada sobre un material alrededor del premio
ayude también a definir el discurso, el mensaje de la película, alejándote tú un poquito de eso, ¿no? Tener a una editora de otra generación trabajando contigo nos ayuda justo a decolonizar a este cine latinoamericano, o son dos experimentos distintos, porque lo de la decolonización me interesa mucho y ahora quiero llevar la plática para allá. ¿Por qué buscar una editora precisamente más joven? Antes que hacerlo tú o a trabajar con alguien con quien ya habías trabajado. No sé si ahí hay parte también de la nueva expresión alrededor del material, Paula. Fíjate que no me propuse buscar una editora joven, sino que nos conocimos, Dafne y yo, nos identificamos mucho en muchas cosas, no solo en su mirada joven, sino en muchas cosas. Y bueno, empezamos a trabajar con mucho entusiasmo y con mucho intercambio, que es algo que me parece muy, muy poderoso en el arte, que también siento que estamos un poquito aislados los artistas, que es otro problema del capitalismo contemporáneo, que estamos aislados, siendo que naturalmente el arte está siempre en diálogo. No solo una obra dialoga con las contemporáneas, sino que dialogamos con el pasado, con la historia del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy muy entusiasmada con ese trabajo y con esto, con una perspectiva, como te digo, de intentar mirarnos con franqueza, no tratar de confirmar esa mirada un poco lacrimógena, doliente, una mirada vencida, de seres anémicos muchas veces, ¿no? Pero hay un cine muy interesante que empieza a generar otra mirada sobre nosotros mismos, un cine más vital, con personajes singulares. A mí me gustan mucho, hay películas, hay cineastas mexicanos que admiro mucho, me gusta mucho Claudia Saint-Luce, me encanta Julio Hernández Cordón, me encanta su trabajo, me parece que son personajes únicos. Hay un cineasta que me parece extraordinario en México que se llama Gabriel Reyes, que es el escritor de Eli, y bueno, empiezo a percibir que empieza un movimiento de artistas que empezamos a querer hablar de otras cosas que lo que se espera de nosotros, y sobre todo el tratamiento del personaje. El personaje, como los grandes personajes de la dramaturgia, son misteriosos, salvajes. Piensa en los personajes shakespearianos, ¿no? Hamlet, o sea, no los puedes reducir a su problema, no puedes... el personaje definido por su problema es un personaje aplastado, es un personaje menospreciado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se inscriban a nuestro perfil Patreon. Al hacerlo, ustedes aportarán una muy pequeña cantidad de dinero mes con mes, y eso les dará acceso a una larga serie de críticas que ya tenemos ahí alojadas para ustedes, de muchas más que van a llegar dentro de muy poquito conforme los estrenos vayan ocurriendo en la cartelera y en las plataformas, y además tendrán toda una larga serie de beneficios extras que guardamos y que vamos reuniendo para ustedes. Recuerden, la cantidad que ustedes aportan es mensual, y eso les da acceso a todo el contenido que ya tenemos ahí y al que vamos a seguir generando. Con esa aportación nosotros podemos seguir produciendo estos podcasts Cine Garage y podemos seguir haciendo del proyecto Cine Garage algo tan querido en todo el mundo como lo es ahora. Justo por eso quiero aprovechar y agradecer de manera personal a Don Hact, a Alberto Barba Puebla, Jasón Huitrón Carrera, Aurora Ojeda, Francisco Retis, Inés Camacho Medina, Leonardo Alonso Godínez, Daniel Rodríguez Colín, Alejandra Palancares, Efraín, que son solo un pequeño grupo ya de la larga lista de nombres y de personas y de Patreons que tenemos en ese perfil. Recuerden, su aportación es mensual y con ello ustedes pueden leer todo el contenido que ya tenemos ahí, todo el que va a llegar, pero sobre todo se convierten en el soporte fundamental para que estos podcasts se sigan produciendo. Mil gracias. Inscríbanse en www.patreon.com/Cine Garage.
Ok, y moviéndonos al tema de la decolonización del cine mexicano, latinoamericano en general, porque sí creo que es un problema regional. ¿Qué tan lejos se puede llegar, Paula? Hablas de este movimiento y seguramente habrá películas que justo evitan esta marca de la que nos estás hablando. Pero luego no sé también qué tanto valor le tenemos que dar o le podemos dar o hay que darle a los festivales europeos predominantemente, cuando de repente, con cierto descaro, déjame decirlo así, pueden decir, no, tu película no entra porque no se ve como una película mexicana, no se ve como una película argentina, ¿no? Nosotros el cine argentino creemos que se debe ver de esta forma. Sé que va más allá de la imagen, va, como dices tú, a través del tratamiento de los personajes, de cómo se les construye, de cómo se les deconstruye incluso. Habrá que validarnos a nosotros mismos en este cine decolonizado del cual estás hablando y dejar de ver al occidente blanco europeo como lo tenemos visto hasta ahora. Tenemos que reforzar nuestra región contando nuestras historias desde nuestro propio punto de vista y qué tan factible es eso en un mundo tan cerrado como es el del cine universal, Paula. Es bien complicado. Fíjate que yo creo que es un buen momento para hacer un cambio. O sea, yo creo que, digamos, los conozco algunos programadores de los festivales, los Claro, conozco personalmente incluso, son gente interesante, abierta, y algunas de las pelis que seleccionan me gustan mucho, por supuesto. pero, pero no es universal. El gran problema es que sea lo único que hay, lo único que legitima. Lamentablemente, los festivales más pequeños son festivales de segundo año. O sea, repiten la programación de los festivales grandes en el segundo año. Es decir, hay una especie de cultura hegemónica y estructura de poder que no es muy divertida. El cine necesita diversión y para divertirnos tenemos que ver variedad, cosas diferentes. Estamos repitiendo una tras otra los mismos esquemas, las películas son igualitas unas a las otras. ¿Por qué es lo que nos van a aceptar? Bueno, yo creo que tanto los cineastas como los festivales tendríamos que empezar a empezar a proponernos tener otro tipo de estructura, más variedad. Los festivales más pequeños, tomar películas que no vengan justamente para ver más cosas, para ver más producción. Si no, son a veces 5 o 6 obras que son las que se mueven todo ese año y algunas son muy buenas, yo no digo, o sea, no, y otras a veces lo único que siento es que hay una redundancia. Hay un enfoque que yo llamo un poquito la mirada oblicua, es decir, hay una mirada sobre el personaje. En general el cine está hecho por clases medias altas y en general lo que se vende desde Latinoamérica es el retrato de clases marginales. Entonces hay un desconocimiento vital de lo que es ser pobre. ¿No? O sea, es como que se nota. Yo sí tuve la suerte de ser pobre casi toda mi vida también. Y lo sigo siendo. Yo sigo siendo pobre. Y lo sigo siendo. Y entonces en ese sentido, tengo otra perspectiva. A veces siento que me da risa porque digo que al ser más, al personaje marginal se lo ve muy triste. O sea, las clases más privilegiadas ven a los pobres y se imaginan que debe ser muy triste ser tan pobre, pero no es tan triste, uno se divierte bastante. Entonces yo tengo hay una crítica de Boston que le gusta mucho mis películas y le puso un título que dice La marginalidad empoderada. Y yo digo, bueno, empoderada o poderosa, porque somos poderosos en el sentido de que estamos vivos. Esa es otra cosa que quiero tratar en esta obra nueva, es el tema de que la alegría es revolucionaria porque es como que es gratis.
Es decir, y el amor y la muerte también son democráticos, todos nos morimos, los ricos, los pobres, y todos amamos, los ricos, los pobres. Entonces, si hacemos hincapié en eso que tenemos, hay algo que yo siento a veces que a las clases privilegiadas les molesta que los pobres se diviertan. Les gustaría que estén todo el día llorando, pero, sí. Pero no, somos fuertes, somos poderosos, somos singulares y estamos vivos. En ese sentido no tienen tanta suerte, no tienen tanto poder, pues simplemente son seres vivos como nosotros y todos nos vamos a morir, así que al fin de cuentas los privilegios son un poco ilusorios. Muy bien, estoy completamente de acuerdo. Para llegar a estas ideas en las que estás trabajando ahora, ¿dónde encaja tu segunda película, El actor principal? Una película que está un poco atrapada en el tiempo porque es del 2019, 2020 fue un año desastroso para la humanidad, pero ya están ahí, sigue siendo tú, están tus ideas. ¿Cómo encaja esa segunda película, El actor principal, con una historia tan peculiar que creo que toca muchos de los puntos que nos acabas de decir? ¿Cómo encaja en este hilo de ideas que te han traído hasta ahora, Paula? Te cuento una cosa, mi segunda película es Cuadros en la oscuridad. La que tú mencionas es la tercera. Y Cuadros en la oscuridad fue un homenaje a mi padre, que fue un pintor marginal que nos puso en vida. Y bueno, y es una obra que yo quiero mucho y que es también una reflexión sobre el arte y qué sobrevive del arte y quién dice qué es valioso y qué no en el arte, ¿no? Esa obra, y bueno, el actor principal sí es una reflexión sobre justamente el enajenamiento que hay al representar un papel, es decir, cuando tú te quieren ver de cierta manera, hay una mirada colonial que ve hacia Latinoamérica y África con cierta condescendencia, con cierta hasta diría lástima. Entonces cuando tú no te puedes ubicar en ese papel porque dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? No, este no soy yo. Yo trabajé mucho. Además, en el actor principal empecé a trabajar en otra búsqueda formal, algo que para mí es muy importante, que es borrar los límites entre la realidad y la ficción. Pero ¿cómo estoy en esa búsqueda muy intensa? No es haciendo un poco un documental, no ese es el camino. Mi búsqueda es hacer un collage. Mi padre era pintor y hacía collage y yo estoy buscando un collage, es decir, tomar retazos de realidad y con esa realidad construir un discurso poético. O sea, el discurso es ficticio, pero con retazos de realidad. Esa es mi búsqueda poética, ¿no? Y entonces trabajamos con Marcelo Cerón y Biol Zabaira, que los dos trabajaron con sus propias memorias. En general, no de ellos, no su propia historia exactamente. Por ejemplo, Biolsa trabajó sobre la historia de una amiga que se escondió en un sótano con su hijita cuando vinieron los serbios en Kosovo y los serbios tiraron una granada y quedó toda quemada. Pero Biolsa no está quemada, trabajamos, pero ella es médica, es escritora, su marido Jedvet Baira murió hace poquito y es una artista increíble, y también hay un poema de Jedvet en la película. Y Marcelo Cerón, que es una artista performer de Ciudad Neza, también trabajó con memorias de algunos amigos y todo. Entonces había una historia de amor, había una narrativa, pero tomamos retazos de la realidad para componer ese relato. Muy bien. Y ese relato nos tiene que hacer pensar como a quienes lo vemos, ¿no? Que esas fronteras, que es una pregunta que sí quería hacerte.
nosotros que vemos la película tenemos que reconocer esas fronteras entre lo real y lo ficticio, o tenemos que borrarlas, o simplemente es parte de la experiencia el saber que estaban y ya no estuvieron. No sé cuál es la búsqueda ahí, Paula. A mí me gusta la confusión, ¿sabes por qué? Eso, También porque siento que es muy contemporánea. Es decir, hoy en día yo digo, cualquier niño ya es un cineasta, porque se hacen TikToks, videitos, o sea, hoy en día todos somos cineastas. Entonces hay la frontera entre lo real y lo ficticio, está muy borrosa. Y yo quiero reflejar eso en la obra. Digamos que algo que a mí me emocionó bastante es cuando, te voy a contar dos cosas que me emocionaron bastante. Una vez que me dice un espectador, me dice, qué suerte que tuviste de ir a la lavandería en el sótano de ese hotel y encontrar un personaje tan interesante como esta lavandera sobreviviente de la guerra. Y no, era completamente ficticio el personaje, trabajó con su memoria. No, está la cámara acá y tiene una cicatriz hecha maravillosamente por Raúl Muñoz. O sea, y sin embargo, creía que era real. Y claro, la manera en la que creyó que era real es porque hay algo real ahí palpitando. Entonces, esa búsqueda a mí es algo que esa confusión, que tú no sepas qué es real y que no, me gusta como artista, es mi búsqueda, ¿no? Otra cosa que también me inspiró mucho es una espectadora de 8 años que vio mi película El Premio, y vio la película y me dijo... Yo me puse muy triste en el final, cuando vi a la niña llorando, dice. Pero después pensé que no importa, porque seguro no está sola, alguien la está filmando. Entonces yo dije, claro, o sea, esa conciencia de que la película es una película. Es una película, exacto. Que es una película, y ese juego, ese guiño con la realidad, eso fuera de foco, me está interesando mucho. Siento que la tecnología ha avanzado mucho y algunas veces el cine viene un poquito detrás. No se acostumbra, sigue siendo con algunas prácticas un poquito anquilosadas, justamente porque hay mucho dinero en juego, pero siento que esa búsqueda de esa confusión entre lo real y lo ficticio me parece muy divertida. A mí me resulta muy saludable, estoy enfocada en esa búsqueda. Especialmente porque, como dices ahora, esa confusión o esa certeza, que también puede serlo, ¿no? Entre lo real y lo ficticio, está llegando ahora de parte de los espectadores, de la gente que está viendo las películas, ¿no? No ocurre como en la nueva ola, que era de, a ver, el guiño lo voy a lanzar yo estoy consciente del guiño. Acá le estamos dando la vuelta, y esa reapropiación creo que acaba siendo festiva también, ¿no? O sea, una niña de 8 años que sabe que va al cine y que sabe que el cine tiene un lenguaje que a lo mejor ella no puede desglosar, pero comprende perfectamente, va a tener una experiencia completamente distinta a la de la tía de 54 que la lleva, ¿no? Y creo que esa reapropiación, ¿no? de lo ficticio y de lo real, que nos confunde, pero que también nos da certezas de quiénes somos, debería ser ya una meta de la gente que esté haciendo cine en la actualidad. Se trate de lo que sea, incluso del documental, Paula. El documental cabe ahí también. Fíjate que a mí me parecería muy interesante empezar a hacer movimientos de un cine decolonizado, diferente, más divertido, más democrático. Creo que hay que democratizar el cine, porque paradójicamente no es muy democrático, ¿no? Y la exquisitez siempre ha sido privilegiada. Lo exquisito, a veces es muy hermoso, o sea, como los pintores. A mí me gusta mucho la pintura. No, claro. Mucho la pintura, y tengo padres pintores. Como los pintores de la corte eran, o sea, no es que eran malos, eran geniales, pero luego de pronto viene Goya y de repente siente que tiene que pintar un fusilamiento, porque también estaba pasando eso, y lo sacan, lo expulsan del palacio. Entonces siento que hay que generar
para mí sería muy interesante generar movimientos alternativos y visibilizar obras que en este momento no están siendo visibilizadas y que me parece que son muy refrescantes, que es que es un cine más energético, ¿no? Más divertido. Te digo que al fin de cuentas siento que buscamos un poco de algo que nos interpele directamente, que nos hable de nosotros, que nos hable de nuestra vida, que nos hable de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. Pero de nuevo, eso se hace a nivel regional. Tenemos que buscar esas películas primero en Latinoamérica o de plano decir, a ver, el mundo debe tener más capas de películas de las que estamos viendo en los cines, ¿no? Debe haber más. Hay que buscar primero en lo regional y luego ir hacia allá, o tenemos ya que dejarnos ir por todas las cartas. Tengo la sensación de que estaría muy interesante. Ahorita con las plataformas se pueden hacer otro tipo de festivales. O sea, tengo la sensación de que estaría buenísimo que los festivales sean más, sería buenísimo que los festivales grandes generen más polémica y empiecen a seleccionar otro tipo de obras. Y también está buenísimo que nosotros como cineastas generemos también a otras plataformas, otros medios alternativos, porque es una legitimidad sinceramente dudosa la que dan hoy en día. Es una legitimidad dudosa porque quieren ver un tipo de cosa específica y no otra. Entonces eso genera una limitación. Puede haber una obra maestra muy diferente que no sea asimilada y comprendida, ¿no? Entonces, nada, me parecería interesante. Y además, otra cosa que siento que como tú ya sabes lo que se está seleccionando, hay muchos cineastas que tienden a hacer eso que va a ser aceptado. Entonces, claro, nos estamos limitando de buscar otras temáticas, otro enfoque, otra puesta en cámara. O sea, nos estamos limitando de experimentar para complacer una mirada que ya sabemos cómo es, ¿no? Bueno, la idea viene ahí para romper ese círculo vicioso, le voy a llamar ahí. Y luego tenemos un libro, Paula, Cacerías Imaginarias, que también va a tener su presencia dentro de los eventos en Cineteca. Cuéntanos del libro, ¿va por aquí? ¿Son otras reflexiones? ¿Cómo camina ese libro? Fíjate que empezó el libro con una serie de apuntes de dramaturgia, porque doy muchas clases de dramaturgia, ¿no? Empecé a hacer apuntes de dramaturgia, donde de alguna manera yo también pongo bastante en duda algunos de los criterios de los manuales de guión más convencionales. No lo pongo en duda porque estén equivocados, sino porque son parciales y se presentan como universales. O sea, se presentan reglas como que así es, y es una cosmovisión en general bastante gringa que se exportó a todo el mundo y que les funciona muy bien para un género, pero no para todos, de nuevo. Claro. No, bueno, y entonces empecé con eso y luego me di cuenta que la única manera de encarar con más honestidad la reflexión teórica era de alguna manera partir de mi experiencia personal. Entonces es un poco una biografía artística y una reflexión sobre el cine y la dramaturgia. Y bueno, es un libro que editó la escuela Es Cine, la escuela de Regadas, y que editó Fabián Hoffman, que con mucho cariño propuso ese libro. Y bueno, ese es el libro que vamos a presentar. Y a mí me gustaría que la gente se acercara al libro porque del lado de la crítica, ¿no? Luego se dice, bueno, ¿y qué leo? ¿No? Está la teoría y hay que leer a los grandes clásicos. Y yo siempre propongo, mira, si a ti te gusta el cine, primero hay que leer de todo y hay que ver de todo, ¿no? Si te gusta el cine como espectador, pero también tienes que acercarte a propuestas como la de tu propio libro, Paula. O sea, lo que quiero decir es que no necesariamente tienes que estudiar cine o quieres profesionalizarte en el cine para entender a la dramaturgia como la estás planteando aquí a través de Cacerías Imaginarias.
sino que creo que acercarse a estas propuestas y a libros como este también te puede expandir el horizonte como un simple espectador de cine, que creo que también nos hace falta, ¿no? Tú decías, muchas veces se hacen películas para complacer la mirada que ya está establecida desde afuera. Creo que también los que vemos cine, a veces nos atoramos y creemos que solo hay una manera de ver cine, cuando en realidad a la misma película la puedes ver de distintas formas. Y creo que un libro como el tuyo podría ayudarle a un espectador común y corriente a decir, ahora me voy a fijar en estas cosas y voy a dejar de ver estas otras. No sé si me equivoco, Paula, ¿o estás de acuerdo? Espero que sí. Yo siempre, Claro. yo siempre trato de que siento que en lo que todos los humanos nos entendemos, no importa si somos cineastas, no, es en lo sensible. Cuando hablamos de una historia de las pulsiones básicas humanas, de lo que sentimos, de que estamos tristes, enojados, enamorados, desesperados, todas esas pulsiones las entiende, todo el mundo las entiende. Entonces yo siempre trato en mi obra de remitirme a las pulsiones básicas, de confesar lo que siento. Y siento que si soy honesta y digo lo que siento, cualquier humano me va a entender, porque estamos hechos de alguna manera de los mismos ingredientes mezclados de manera distinta. Claro. Pues bueno, Paula, no sé si quieras agregar algo. No, tenía una pregunta final porque esto se platicó mucho. Tuve la oportunidad de estar en el Talents Guadalajara justo este año. Dimos ahí un taller sobre crítica, y los chicos y las chicas que estaban ahí seleccionados para el Talents tenían en realidad una pregunta que ahora creo que es pertinente hacerte a ti, nada más para conocer tu opinión sobre si nosotros también, a la hora de recoger o querer recoger otras miradas, en particular del cine latinoamericano, desde el lado de la crítica, desde el lado de la prensa, si quieres también, hemos llegado también a ser condescendientes con algunas películas, con algunas miradas que probablemente no estén o no puedan llenar esta hambre que tú estás diciendo ahora, ¿no? Nuevas miradas, nuevas historias, que no sean complacientes con lo de afuera. ¿Cómo debemos voltear a ver al cine latinoamericano? Sería mi pregunta, Paula, porque en primera, la cartelera mexicana lo desconoce de una manera tajante y cruel. Casi no hay espacios para esas películas. Y luego las películas que llegan, decían los chicos, y lo platicamos muy profundamente, los chicos y las chicas, a veces llegan películas que uno dice, bueno, quizás sí somos de repente muy condescendientes con lo que llega a la cartelera, y habrá que buscar en otros lados. ¿Cómo tenemos que ver al cine latinoamericano? Paula, ¿hay que darles ventaja o no hay que darnos ventaja? ¿Cómo se le mide? ¿Cómo rescatar esas miradas y esas historias? Fíjate que lo que yo creo es que lo que falta es un poco de democracia. Hay un poder hegemónico que pareciera ser indiscutible. De hecho, hubo otras épocas donde los críticos tenían polémica. Es decir, había un crítico que le gustaba una película y otro crítico que no. Es normal, es arte. ¿Cómo puede ser que nos guste a todos lo mismo? Pero no se puede. En este momento hay una unanimidad sospechosa. De hecho, yo he tenido experiencias de mostrar una película y que a alguien le guste, y que después de que cuando no le va tan bien, le deja de gustar la misma película. Entonces, siento que estamos como que tenemos miedo de proponer cosas diferentes y miedo de decir que nos gustan cosas diferentes. Hay un miedo. Creo que lo que tenemos que hacer, porque yo he hablado con colegas, con otros artistas, y me dicen como así por lo bajo, estoy de acuerdo contigo, esto no va más, no podemos estar más, pero claro, y yo los comprendo, está tu propia carrera en juego, en el sentido de que está en riesgo que no te quieran aceptar más. Si uno dice lo que piensa, si uno hace películas distintas, puede ser que uno quede fuera. Pero yo pienso que si nos aliamos y si estamos un poquito con más fortaleza y si estamos aliados los cineastas, vamos a hacer
vamos a ser más leales con nosotros mismos y vamos a hacer obras que seguramente a mí me gustaría incentivar en la crítica, más que una crítica que ponga el dedo para arriba y el dedo para abajo, una crítica que ponga en relación, porque la crítica, es decir, una crítica que eche luz sobre el diálogo, o sea, que diga, esta obra tiene un diálogo con esta otra, más que decir si es buena o mala, porque ¿quién puede decir qué es bueno o qué es malo? Vamos viendo. Pues no. Entonces, y también que se pueda propiciar la discusión, es decir, que un crítico pueda decir, a mí esa película no me gustó, y que otro diga, a mí me encantó, y que no por eso, o sea, la unanimidad es sospechosa en el arte. Necesitamos un ambiente más diverso y democrático, con manifestaciones artísticas más extrañas, más y más humano también. Celebrar, hay algo que para mí es muy importante y por eso como maestra lo puedo hacer, celebrar la creación, celebrar la obra, celebrar los nuevos artistas y los viejos artistas también que siguen trabajando, celebrar la creación, celebrar que existe la obra, porque la omisión también es muy peligrosa en el arte. Entonces, bueno, tuve como la gran felicidad de trabajar en mi película más reciente con 2 niñas increíbles, o sea, y con un actor también muy increíble, pero las 2 niñas que viven en un barrio marginal y que hicieron una actuación increíble, maravillosa, ¿no? Entonces, estoy muy contenta y quiero celebrar. Claro, no, y parte de esa celebración, solo déjame agregar, debe ser también la inclusión de matices, porque si bien la unanimidad es sospechosa en todos los sentidos, creo que la radicalidad también nos debería de alertar, ¿no? A mí me gustó esta película, alguien dirá, a mí no, pero si no hay nada en medio, tampoco estamos ganando nada, ¿no? O sea, esos puntos encontrados necesitan empezar a intercambiar también líneas y mensajes para no quedarse en el yo sí y yo no, sino que todo lo que está en medio nos ayude a platicar de nosotros a través de las películas que estamos viendo. Yo lo propongo así, ¿no? Como un resto del comentario, Paula. Y pues nada, agradecerte de nuevo la plática, desearte mucha suerte con todo lo que va a pasar en la Cineteca. No sé si quieras agregar algo más. Creo que la invitación a celebrar las obras y a convertir nuestra alegría en algo revolucionario es real, yo lo comparto, pero no sé si quieras agregar algo más. No, sobre todo agradecer, muchas gracias por esta invitación y por la posibilidad de hablar, y creo que me da mucha esperanza esta charla porque siento que podemos abrir nuevos caminos creativos, nuevos caminos de exhibición. Espero pronto estrenar mi peli más reciente, Ángeles, y bueno, y compartir con los demás artistas y los espectadores esa obra. Y la platicamos, ¿te parece? Buenísimo. Genial. Muy bien, Paula. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Suerte. Chao. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.